parte de la adoración, porque lo digo siempre, pero lo voy a volver a decir. Estamos en una cruzada porque estamos luchando en contra del anonimato. Porque allá afuera, ¿verdad?, vivimos sumergidos y no nos conocen. De repente somos parte de un agregado, ¿verdad? Somos los clientes, somos, en fin, los trabajadores, somos, en fin. La iglesia de Dios, dada el llamado que hizo el Señor en nosotros, estamos identificados absolutamente, señores. Entonces salimos del anonimato y nos vinculamos con otros, porque la comunidad de Dios, la iglesia de Dios es activa, ¿no? Este formato de la silla y que alguien esté adelante no le hace bien a la iglesia, ¿no? Porque atenta contra justamente esta interacción que debe haber. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida y el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él coloca dones en nosotros, en cada uno de nosotros, de tal manera que esos dones son de bendición para otros. Y mientras estemos sentados en la silla, ¿verdad?, y creamos que la iglesia es un observar, es un escuchar, nunca sabemos cuáles son nuestros dones. Y esto se transforma en una cátedra, que incluso, ¿verdad?, me permite a mí traer mi control remoto y cambiar o irme a otra iglesia, en fin. No es así. El Señor nos ha dado dones y los dones de ustedes a mí me bendicen, y guau que me bendicen. Y los dones que tienes tú, ¿verdad?, bendicen al que está acá. Por eso tenemos que vincularnos, buscar espacios. No, este mes hemos estado hablando precisamente del propósito de Dios al llamarnos. Todos estos domingos hemos visto, ¿verdad?, que Dios nos llamó, y como lo hemos dicho, y lo reitero, no para que lo contemplásemos así extasiados, ¿verdad?, en una vida mística, ¿no? En la montaña, ¿verdad?, o debajo de un árbol. No es así. El Señor nos llamó con un propósito. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios, Jesucristo, te eligió con un propósito. Te amó, te llamó, te perdonó, te empoderó, te hizo una nueva creación, porque te incorporó, ¿verdad?, a su proyecto de reino. Yo edificaré la iglesia, dijo Cristo. Ayer lo vimos en un grupo de alabanza, en un retiro que tuvimos acá. Cuando Él le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan ese pasaje, verdad? Cuando los discípulos decían, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, en fin. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bingo, eso. Y sabes, qué bueno, me alegro por ti, porque no te lo reveló nadie, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a continuación dice, yo edificaré mi iglesia sobre esa roca que es Cristo. Por consiguiente, la iglesia es de Él, es el proyecto de Él. Y si Él te llamó con el propósito de participar en ese proyecto, no para que te sientes a observar si se canta bien, si no se canta bien, si te emocionaste o no te emocionaste, sino que hacer parte de Él. Por eso que hoy día comenzamos con 28 días de oración y ayuno. Cambiamos el letrero afuera, no sé si alguien se dio cuenta, ¿verdad? Solo tu presencia hace la diferencia. Esa ha sido la convicción permanente nuestra. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios es el elemento absolutamente diferenciador. Y eso lo sacamos, ¿verdad?, de la expresión de Moisés, ¿se acuerdan? Hace 5 o 6 años atrás, que compartimos eso para los que estaban en ese momento. Cuando Dios dice, ¿saben qué? Este pueblo es muy rebelde, no voy a ir con ustedes, cuando ellos hacen el becerro de oro, ¿se acuerdan? Ahí en el capítulo 30, 33 de Éxodo. Y Moisés ora y dice, Señor, si tú no vas con nosotros, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a ser igual que los otros pueblos. Por eso que acuñamos eso, solo tu presencia hace la diferencia. Pero este año, ¿verdad?, cambiamos el versículo. Y el versículo que pusimos ahí es el versículo de Efesios 2:10, sobre el cual me quiero referir. Esto no es la prédica, así que no me la contabilicen. Pastor, usted habló 1 hora. Ni siquiera es la introducción. Y ese versículo dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas.
Y fíjense que viene ese versículo a continuación, ¿verdad?, de esta otra revelación del apóstol Pablo que le hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a continuación dice, porque somos hechura suya, es decir, salvos por gracia, la revelación de Cristo en nuestra vida, pero con un propósito. ¿Cuál propósito? Hacer las obras que Dios ya ha preparado, porque ahora somos hechura suya, somos una nueva creación. El énfasis de Efesios es una nueva creación, un nuevo Miguel, una nueva María, una nueva Rosario. Nueva creación. Pero esa nueva creación, ese hombre, esa mujer, ¿verdad?, que nace, ¿verdad?, espiritualmente, está comisionado por Dios para hacer las obras que Él ha preparado. Por eso que vamos en estos 28 días de oración y ayuno, buscar en el Señor absolutamente que revele a nosotros, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios para mi vida en el lugar que Él me ha puesto. Esto no tiene que ver, ¿verdad?, con comprar o no comprar la casa, o renovar o no renovar el auto. Porque de repente nosotros tenemos que tomar decisiones que son más bien materiales y decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se va construyendo, ¿verdad? Y se va entendiendo en una sensibilidad que se desarrolla en una relación con Dios. No es algo por evento. Por consiguiente, si yo no paso tiempo con Dios, si yo no paso tiempo leyendo la Biblia, si yo no paso tiempo orando, no voy a saber nunca y siempre va a haber conflicto en mí de lo que Dios quiere, a pesar de que racionalmente pueda entenderlo por la Biblia. Es el típico ejemplo que doy siempre, queridos, y perdónenme si soy reiterativo, pero no he encontrado otro mejor. El matrimonio, ¿verdad?, que tiene 60 años de casado. Y a propósito de sus 60 años de casado, ellos se miran y se conocen. No necesitan a veces ni siquiera expresarse, hablarse, porque cada uno de ellos sabe lo que el otro quiere o no quiere, lo que le gusta o no lo que le gusta. ¿Y por qué? Porque han construido una intimidad durante 60 años de vida. Han caminado juntos. El desafío es caminar junto a Dios. No cuando estamos en crisis, no cuando tenemos sentimientos de culpa, no cuando quedamos sin trabajo, no cuando nos diagnostican una enfermedad terminal, no cuando hay crisis matrimonial, sino siempre. Y eso nos cuesta entenderlo. Por eso queremos invitarle a participar de estos 28 días de oración y ayuno. Queremos invitarle, yo quiero mostrarles, ¿verdad?, cuáles son los propósitos que buscamos. Si me ayuda Memo, por favor. El primer propósito es rogar al Señor nos abra la mente a través del conocimiento de su palabra y la ayuda de su espíritu, para no dejarnos moldear por la lógica corrupta de nuestra cultura y sociedad. Romanos 12, 2. ¿Saben lo que dice Romanos 12, 2, no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer objetivo. Segundo objetivo, rogar al Señor de modo que este año podamos comprometernos profunda y sinceramente con Él, en la iglesia, en un servicio perseverante, fiel y humilde. Rogar al Señor, tercer propósito, para que nunca apartemos nuestros ojos de Él, cayendo en comparaciones odiosas que solo hacen daño y dividen la iglesia. Nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el que inicia y finaliza nuestra fe. Cuarto objetivo, rogar al Señor para que nos ayude a entender que todo es para su gloria, ya que solo somos siervos inútiles. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Eso dice Lucas 17:10. Lo que deberíamos haber hecho, eso hicimos. La gloria es de Él, no es nuestra. Quinto propósito, rogar al Señor para que su presencia se manifieste en la comunión de la iglesia Cordillera, en cada creyente, en cada actividad, en cada oportunidad de estar juntos. Su mover sea notorio en poder, paz y gozo. Quien cruce, ¿verdad?, la frontera de esta comunidad, vea a Cristo. Porque dice Efesios que la iglesia es la plenitud de Cristo. Si no, no tiene sentido todo esto, queridos. Sexto propósito, rogar al Señor para que nos dé el discernimiento y sensibilidad para entender su voluntad y propósito para nosotros en esta iglesia, de modo que orientar todos nuestros esfuerzos y disposición para obedecerla. La manera de vivir en el reino, ¿verdad?, no solo es de manera individual, sino que en una iglesia local.
Vivimos el reino allá afuera, en lo que hacemos y en lo que somos. Pero aquí, ¿verdad?, nos nutrimos, nos animamos, intercedemos el uno por el otro. Nos necesitamos, el concepto de cuerpo. Y el último propósito, rogar al Señor nos ayude a abrirnos a la comunidad, llevando el testimonio del poder del Evangelio, salir de las cuatro paredes y desarrollar individualmente y como iglesia local iniciativas en bien de la comunidad con un claro mensaje evangelístico. No es vivir el Evangelio aquí entre las cuatro paredes. Aquí nos emocionamos, aquí oramos, aquí cantamos, ¿verdad? Nos sentimos culpables, pedimos perdón. Pero allá afuera nadie nos habla porque tenemos un carácter y un genio. En la casa, ¿verdad?, los hijos ni siquiera se quieren acercar a nosotros porque no saben cómo vamos a reaccionar. Trabajamos, ¿verdad?, 15, 20 horas y llegamos a la casa y somos como robots y nos refugiamos detrás del control remoto. Aún no perdonamos, ¿verdad?, al cuñado, y hace 5 años, ¿verdad?, que no converso con él porque tengo el resentimiento por lo que me hizo y no se lo puedo perdonar. En fin. Pero acá somos el pueblo de Dios. Hace tiempo no la cantaba, ¿eh? Somos pueblo de Dios, ¿no? Llamados para anunciar, aleluya, amén. Y allá afuera, ¿no?, con el rictus, ¿no?, cuando se nos cruza un auto por delante, llega el domingo, somos el pueblo de Dios. Mi ironía, hermano, no es para ofender. Es que tenemos que luchar contra eso. ¿Somos o no somos? Por eso, abrirnos a la comunidad y desarrollar individualmente donde estamos, ahí en tu oficina, con tus clientes, con tus jefes. Fíjense que hay espacios a veces impensados, donde el Evangelio, ¿verdad?, donde la palabra de Dios puede hacer mella. Yo les quiero mostrar un video. Más de algunos a pensar que soy un poco profano por el video que voy a mostrar, porque esto es de un programa de televisión que se llama Factor X. ¿Lo han visto, no? Factor X. ¿A ustedes no ven televisión? A esa hora oran. El pastor de Factor X. Este es un programa, ¿verdad?, de individualidades que compiten por cantar, gringo. Y aquí se han hecho versiones chilenas. Esto lo bajé de YouTube. Y quiero mostrarles la participación de una mujer. Memo, por favor, si tú me puedes ayudar. Si puedes apagar un poquito las luces. Esta mujer tiene 54 años, se llama Lillian McClough, y participó en una versión de Factor X, ¿no? Y estaban ahí el jurado. 3 mujeres que son actrices, son cantantes, ¿verdad? Y hay un joven también, ¿no?, que evalúa y son no sé cuántos miles de dólares. Y miren lo que pasó con esta mujer. Más fuerte. Kill it, mama. I love this song. Por favor, vean la letra de la canción. La letra me importa mucho que la vean. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through the tears that made her blind. She felt such pain. Some spoke in anger. Heard folks whisper, there's no place here for your kind. But still she came through the shame that flushed her face, until at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the master from her box of alabaster. I spent my life pouring my life without measure into a little treasure box I thought I had found. Oh, until the day when Jesus came to me and healed my soul with the
That was unbelievable, lady. Unbelievable. Thank you. Where you been? Where you been hiding? The fact that you sang to people a song they didn't know, and y'all could feel that, couldn't you? Every single part of this room, you touched with your voice. Blessed us all. Thank you. Oh my God. I think you have, honestly, an incredible voice. You absolutely nailed it. I mean, it really was that good. Oh my God. Oh my God, like ripped my heart out of my chest. I mean, I feel like I'm listening to Whitney. And I feel like maybe your time wasn't supposed to happen until now. So we're gonna vote. I don't think it's necessary, but sí. Para mí es un sí rotundo. Sí, para mí, yes. The easiest yes I've said in this entire competition. I'm going to say no. Kidding. All yeses. Can we discuss her voice? I've never heard that song before. But you felt it. Oh my God. I'm like still I crying. love her. Oh my God. I don't even know what to say. Gracias, Memo. Quise mostrar hasta el final porque es increíble, ¿no?, el impacto en un espacio como ese que persigue otros fines. Un espacio de vanidad, un espacio de anhelos, de expectativas, de triunfo, de éxito. Y lo que esa mujer cantó, usted conoce en el episodio, ¿verdad? Esa mujer que unge los pies de Jesús. La letra es maravillosa. Y quise dejarlo al final porque el varón que aparece en el jurado, él expresa, esa canción no la había escuchado nunca. Y una de las colegas que estaba ahí le dijo, pero te tocó. No. Hermanos queridos, nosotros no tenemos ni siquiera idea, y perdonen que me emocione, de cómo el Señor puede usar tu vida para llevar el Evangelio. No hay lugar en este planeta, ¿verdad?, que pueda resistirse cuando aparece y aflora el poder de Dios. Poder de Dios que quiere manifestarse a través de tu vida, de nuestra vida como iglesia de Dios. Por lo cual el Señor tiene que trabajar definitivamente en nuestros prejuicios, trabajar en nuestra mente, en nuestra rigidez y abrir, ¿verdad?, esta visión de reino, porque en esos lugares hay necesidad. Anda a saber, imagínate, ¿se emocionó usted con la canción? Se emocionó, pero por supuesto, ¿verdad? Y lo encuentra algo potentísimo. Fíjense en una grabación que yo traigo después de varios años, porque esto fue hace unos años atrás, algo que está en YouTube y que hoy día bendice a una comunidad que se reúne en Las Condes y que forma parte, ¿verdad?, de un incentivo, de un estímulo, de una predicación, ¿verdad?, para asumir el liderazgo de servicio al cual Dios ha llamado a su iglesia. Y aquí hago, ¿verdad?, inmediatamente mi introducción al tema de hoy. Efesios 2:10, lo que está puesto en ese lienzo. Porque somos hechura suya, creados para. Es el propósito de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, no es que tengas que ir a un seminario teológico, estudiar 4 o 5 años, o pensar, ¿verdad?, que has sido enviado a alguna misión, a algún país, a alguna raza, a alguna etnia. En tu condominio, en tu familia, con tus compañeros de universidad, ahí en el aula, en la oficina, ¿verdad?, con tus colegas. Tú estás llamado para, creado para. Por eso que en esta mañana yo les quiero invitar a que recojan y pisen, ¿no?,
El poncho. Yo estoy arrastrando el poncho, yo quiero que me lo pisen. Y pasa aquí adelante a buscar un instructivo. Esto que usted ve acá, estos cuadernitos, es un instructivo para participar en los próximos 28 días y estar en comunión como iglesia. Allá usted donde trabaja, donde vive, para la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria, no para sentarnos, sino que para ser de bendición, con un corazón compasivo, con gracia, con misericordia, escuchar, animar, pacificadores, humildes, mansos, hombres y mujeres consagrados, apartados para. Eso es evangelio. Dispuestos a callarse, dispuestos a sufrir la persecución, dispuestos a sufrir la discriminación, el rechazo, hombres y mujeres de Dios. Porque nuestro maestro vivió esa experiencia. Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó, son sus obras, no son las tuyas ni son las mías. No es tu creatividad. El mandato es a obedecer, creer y obedecer. Creados para buenas obras. ¿Hay alguien que se anima? Te invito a pasar aquí adelante. Ven a buscar tu cuadernillo. Hay un devocionario para cada día de la semana. Pasa aquí adelante. Por favor, en el nombre de Jesús te quiero invitar. Ahí explicamos lo que significa ayunar y orar. Hazlo por fe. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Aquí hay otro. Ahí. Hay más. Ahí hay otro. Eso. Vamos a hacer más. También lo pueden bajar. Está en nuestra página web y en nuestro Facebook. Ahí lo pueden bajar. Explicamos qué es ayunar. Así que lo pueden leer tranquilamente. La iglesia va a ayunar 3 días a la semana. Va a ayunar el martes, va a ayunar el jueves y va a ayunar el domingo mediodía. Queremos invitarle a que se sume, es voluntario. Si no puede el martes o el jueves o el domingo, lo puede hacer el lunes. Es voluntario. Ahí explicamos lo que significa. Hay personas que no pueden ayunar todo el día, solo medio ayuno. Estamos inscribiendo, por favor, cuando salga, hay hermanas y hermanos que van a estar en la puerta para inscribir el día y la hora que usted puede orar. Aparte un tiempo para orar. Hermanos míos, no son nuestras armas, no son nuestros argumentos. No es nuestra preparación, no es nuestra influencia. Estos son propósitos, recursos divinos que Dios quiere manifestar a través de nuestra vida. 28 días, comienza mañana lunes y termina el domingo 15 con un culto especial. Para que usted lo lea. Cada día hay un devocionario y cada día tiene una pequeña, un versículo con una reflexión. Esos versículos están sacados del libro de Santiago, de la carta del apóstol Santiago. ¿Y por qué Santiago? Porque Santiago es uno de los más críticos de esta fe mística. Santiago es el que dice, ¿sí tú crees? Oye, los demonios también creen y tiemblan. Santiago lo dice en el capítulo 2. Santiago dice, ¿sí tú tienes fe? A ver, muéstrame tus obras. Porque si tú eres de esos, ¿verdad? Que ve que tu hermano tiene necesidad y no haces nada, vale hongo tu fe. La palabra hongo en griego significa nada. Muéstrame tu fe por las obras, llamados para hacer buenas obras. Y esto, ¿verdad?, no es algo antojadizo del apóstol Pablo, porque Jesús ya lo dijo en el Sermón del Monte. Cuando él dice, vosotros sois la luz del mundo.
Y cuando se enciende una luz, no se esconde debajo de un mueble, dice Jesús, sino que se coloca en lo más alto, ¿verdad? Y después dice, alumbren o muestren vuestras obras o vuestras buenas obras. ¿Para qué? De a uno nomás, por favor. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obras de Dios que Él ya preparó para que nosotros las cumplamos, las ejecutemos y para que lo glorifiquen a Él. No es para que me digan, Pastor Guillermo, desde que usted está aquí, esto es diferente. Eso no es así. La obra es de Él. Él edifica la iglesia. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2. Como ha avanzado la hora, quiero reforzar lo que he estado diciendo en este momento. Efesios 2, vamos a leer del 1 al 10. Efesios capítulo 2 del 1 al 10 dice: en la versión NBI, Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Señor, te rogamos tu dirección, rogamos, Señor, tu inspiración, tu Espíritu Santo, Señor, en estos pocos minutos que tenemos por delante. El tiempo pasa, Señor, Dios mío, y son tan breves momentos, Señor, y después nos sumergimos en lo cotidiano, Señor, en lo que es la vida, y hay tanto ruido, Señor, tantos distractores, tantas luces. Por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu palabra bendita y tu Espíritu Santo maravilloso, Señor, sigan esculpiendo el carácter de Cristo en nosotros, porque tú sabías quiénes íbamos a leer, a escuchar, Señor, y a pensar esta palabra en esta mañana, Señor. Padre, que nada impida, que nadie estorba, Señor, ni siquiera nuestras propias preocupaciones, la predicación poderosa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, 2 o 3 pensamientos breves que con la ayuda del Señor puedan quedar en nosotros. Son 10 versículos. Esto es parte de la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. Una ciudad, ¿verdad?, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tremendamente convulsionada, donde había presencia de hechicería, había esoterismo. Datos de la ciudad lo encontramos en el libro de los Hechos, ¿no?, donde se relata el viaje misionero de Pablo cuando él pasa por Éfeso, ¿no? Y había no solo hechicería, esoterismo, sino que también había mucha sensualidad. Había un templo, ¿verdad?, de la diosa Diana, y donde había un culto, ¿verdad?, idolátrico, evidentemente a través de sacerdotisas que eran prostitutas. Es decir, era un ambiente cosmopolita, tremendamente violento, sensual, ¿verdad?, hechicero, esotérico. Y en ese lugar había un grupo, ¿verdad?, de la iglesia de Dios. Hombres y mujeres que daban testimonio, una comunidad. Y la carta, ¿verdad?, según algunos teólogos y autores, se explica porque habían dificultades en la congregación. Algunos querían volver atrás. Les resultaba muy difícil vivir el evangelio
y dar testimonio en una cultura y en una sociedad, ¿verdad?, como la que los rodeaba a ellos. Problema que nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos ningún problema con nuestra sociedad y nuestra cultura, ¿no es cierto? No nos influencia, no nos afecta, ¿no es cierto? ¿Es así o no? ¿O a mí nomás me afecta? ¿Están aquí conmigo, no? Sí, porque estamos en el satélite, así que tienen que hacer expresiones de cara, ¿verdad? Enojarse, ¿no? Pues ellos estaban haciendo patria en Éfeso. Digo patria entre comillas, bajo el concepto de reino, ¿no? Y había también presiones dentro de la propia iglesia. Habían hermanos judíos que se habían convertido, pero querían incorporarle al evangelio, ¿verdad?, algunos flequitos de la religión judía anterior. Es decir, ellos querían que los cristianos se circuncidaran, por ejemplo. Ellos querían que los cristianos que se iban convirtiendo a Cristo guardaran las fiestas judías, por ejemplo. Querían que estos cristianos gentiles, ¿verdad?, que no eran judíos, que se convertían, muchos de ellos romanos, griegos, pudiesen abstenerse de ciertos alimentos. Querían de alguna forma contaminar el evangelio, ¿verdad?, con estas prácticas que venían de la tradición judía, pero que definitivamente, ¿verdad?, desde la perspectiva del evangelio no correspondía, porque el sacrificio de Cristo era más que suficiente para liberar al hombre y a la mujer del pecado. No se necesitaban prácticas adicionales o tradiciones adicionales, porque la obra la había hecho Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, porque era un regalo de Dios. Entonces Pablo decía, por favor, no vuelvan atrás. No se enreden con esas creencias, esas convicciones, porque ustedes son salvos nada más por un regalo de Dios, ¿verdad?, a través de la fe en Jesucristo. Porque el que pagó el precio, ¿verdad?, del pecado nuestro fue Cristo en la cruz del Calvario. Él derramó esa sangre y nos hizo libres. Y estamos sin culpa, sin pecado delante de Dios. Somos una nueva creación. Estamos llamados, ¿verdad?, a vivir de manera distinta. Ese es el mensaje en definitiva. Y usted lo puede encontrar en Gálatas también. Con los hermanos de Galacia, que es la carta a los Gálatas, ¿verdad?, Pablo es bastante duro. Él los confronta violentamente. Pero eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Por eso que esta carta es maravillosa. En los primeros 3 capítulos Pablo hace un resumen de lo que es el evangelio. Plantea definitivamente, ¿verdad?, el rol, ¿verdad?, ese rol maravilloso, protagónico, omnipotente, soberano de Cristo, el Hijo de Dios. Y recuerda, y por eso leímos este pasaje, que la salvación, ¿verdad?, es algo que le compete directamente a Dios. No son tus méritos, no son tus influencias, no es tu conocimiento, no es tu condición, no es tu influencia, no es el lobby, sino que es la gracia de Dios. Por eso que Pablo dice, usted lo leyó conmigo, ¿verdad?, en este pasaje, versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no es de ustedes, sino que es el regalo de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie se jacte. Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que llama, Él es el que empodera, Él es el que te da de su espíritu, Él es el que te transforma, Él es el que te sana, Él es el que te salva. No es el pastor Guillermo, no es la Alianza Cristiana y Misionera, no es la iglesia canuta, evangélica, no es el Papa, es Él. Y solo Él. Aleluya. Porque no depende de nadie. Esto es maravilloso. No es que en una cultura de la meritocracia, cuando tenemos que reunir requisitos, cuando tenemos que reunir condiciones, cuando de alguna forma sufrimos discriminaciones, porque en algunos medios no alcanzamos, porque en algunos procesos no podemos, en el Evangelio el llamado de Dios es amplio para todos, porque es algo de Él. Por gracia, es un regalo de Dios. Y eso debe emocionarnos, porque Dios se reveló a tu vida, ¿verdad?, a pesar de cómo somos. Fíjese, ese a pesar de cómo somos, también lo dice Pablo. Miren, un poquito más arriba, en uno de estos versículos que leímos, fíjense, versículo 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, versículo 5 leo ahora, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Aún cuando estábamos muertos en pecado.
Por consiguiente, este acto, ¿verdad?, de responder al llamado de Cristo no es porque seamos buenas personas, porque nos llamó aún cuando estábamos en pecado. Esa concepción humana, ¿verdad?, de que tengo que dejar esto, que tengo que dejar esto otro, ¿verdad?, es imposible, yo no lo puedo hacer, sino que debo acercarme tal como estoy, tal como soy. Una vez que yo ingreso a esa relación de vida con Cristo, Él comienza a hacer una obra en mi vida. Cantamos, parece, recién en una canción, ¿no? Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. En mí. Aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Todo es de Él. Aleluya. ¿Cómo no va a ser un mensaje de esperanza? ¿Cómo no va a ser algo emocionante? Si a donde vamos nos piden cosas, nos exigen cosas, nos discriminan, nos envuelven, ¿verdad? Y este es un llamado absolutamente de gracia y de amor, porque todo es de Él. Pero Pablo se encarga, dado los problemas que estaba viviendo, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso, se encarga expresamente de recordarle a los hermanos lo que eran antes. En otro tiempo ustedes estaban, dice el versículo 1. Versículo 3, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Eso era antes. Hoy día somos todos humildes, ¿no? No tenemos problema de carácter. Todos tenemos buen carácter, ¿no? No, somos mansos, sí. Somos mansos, ¿no? No somos impulsivos, ¿no? Por eso que es importante entender que hay un proceso de santificación que Dios comenzó en nosotros y que la va perfeccionando. Pero lo que tiene que haber en nosotros, ¿verdad?, es la humildad de dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Que también lo cantamos, me parece, ¿no? Y Sonia nos recordaba, que gobierne nuestra vida. Porque fuimos llamados a algo distinto, no fuimos llamados a ser religiosos. Esto es una transformación de vida, el concepto de la nueva mujer, la nueva humanidad. El énfasis de Efesios es la nueva humanidad. Y esto es algo que la sociedad nuestra, el mundo nuestro no lo entiende y lo ve incluso, ¿verdad?, como algo violento, porque el testimonio nuestro no ha sido el correcto. El legalismo, ¿verdad?, la religiosidad, el juicio, ¿verdad?, el impulso, la discriminación, ¿verdad?, que muchas veces ven nosotros, no es el mensaje de Cristo, no es el mensaje del Evangelio. Porque lo que nosotros hemos creído es que son nuestras obras las que tienen que dar testimonio. Pero lo que Pablo está diciendo es, mira lo que eras antes, mira lo que hizo Dios en ti a través de Cristo y mira para lo que está siendo llamado. Esto no es un ataque, ¿verdad?, del indio, así que tú corres por allá, tú haces esto, tú dices esto otro, tú juzgas acá. No, no es eso. Son obras que Dios ya tiene preparado, porque es su reino. Por eso que es importante, ¿verdad?, y lo dijimos el domingo pasado, esto de estar en Jesús, ¿no? Esto de permanecer en Jesús. Hoy día Rodrigo nos lo recordaba en el devocional, ¿no? Estar, ¿no?, en el capítulo 15 de Juan, ¿se acuerdan el domingo pasado? ¿Se acuerdan o no? Cuando hablamos sobre la vid. ¿Sí? Amén, gracias. Gracias. Cuando él dice que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué significa que sin Él nada puedo hacer? Los que no están en Él igual trabajan, igual están casados. Parece que Jesús mintió. Porque la verdad que los que no lo conocen y los que lo rechazan viven su vida y hacen. Jesús está hablando definitivamente de los frutos del reino. Jesús está hablando, ¿verdad?, de los frutos del reino. Está hablando de la voluntad de Dios. Por eso que en ese contexto Jesús dice, ¿verdad?, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Pero son los frutos que están vinculados a la relación íntima de Dios en nosotros.
las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella, o aquellas obras que es bueno que el mundo conozca para que glorifiquen a Dios. No es lo que tú crees que es correcto, que es bueno, por muy bien intencionado que sea. Porque lo que hay una dependencia absoluta bajo el concepto de la savia, bajo el concepto de la vid, bajo el concepto de los pámpanos que nutren a su iglesia. Por eso que esto de abrirnos, de buscar espacio, de entender dónde Dios está, porque como decíamos ayer en el retiro, ¿verdad?, del avance, yo quiero estar donde Dios está. Porque yo puedo tener alguna buena idea, ¿verdad?, una buena intención y creer que aquí está Dios, pero Dios está allá. Y lo mío va a ser un despliegue de recursos, un despliegue de frustración, de agotamiento, de cansancio, pero si estoy donde Dios está, de aquí no me saca nadie. Aquí está Dios. Cuando estoy acá en este otro lugar, ¿verdad?, yo digo, no, ¿saben qué? Yo estoy cansado, pastor, que siga otro, porque la verdad que he estado ya 3 años y estoy agotado, ¿verdad? Entonces, la verdad que empecé un magíster, entonces, prefiero que otro. Yo estoy dispuesto a ayudar, pero nombren a otro, no quiero más. Además que uno tiene que... Y el que está acá, ¿dónde está Dios? No me saquen. Aquí está Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová están en la voluntad de Jehová. No me saquen de aquí, porque Él está aquí. Y puedo estar 20 años haciendo clase. Y puedo estar 100 años, no, tanto no. 8. Tocando la misma guitarra. O sentado en la mesa de proyección, ahí donde nadie se fija, pero siento que el Señor está, porque Él me llamó. Son 2 cosas distintas. Cuando Jesús llama, ¿verdad?, a los discípulos en el capítulo 3 de Marcos, si usted revisa el capítulo 3 de Marcos, Jesús, yo esto lo he dicho varias veces, Jesús dice que los llamó, los eligió como Él quiso, usa la expresión. Pero a continuación dice, para que estuvieran con Él, lo dice el versículo, y los envió a predicar. Pero es interesante, ¿verdad?, para que estuvieran con Él, permanecer en Él, porque es su obra, es su reino. Yo edificaré mi iglesia. Por eso que este es un llamado para servir, es un llamado con propósito. Dios, independiente de la edad que tengas, independiente de la formación intelectual o académica que tengas, independiente de tus relaciones, independiente de tu patrimonio, te amó, te llamó, te perdonó, te hizo una nueva creación y te incorporó a su proyecto de reino. Aleluya, su proyecto de reino. Entonces, cuando tú haces clase, cuando tú compartes un tratado, cuando tú das un testimonio, cuando tú escuchas a un compañero, cuando tú le preguntas a tu jefe, ¿puedo orar por usted porque lo noto tremendamente complicado? Es la iglesia de Dios que está en ese lugar dando testimonio del reino de Dios. No es una práctica cultural, hereditaria, social. Es vida. Por eso que este mensaje de Pablo, ¿verdad?, sigue estando absolutamente vigente. Fíjense que del versículo 1 al 7, Pablo presenta, ¿verdad?, estos 3 íconos. En otro tiempo ustedes vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos, ¿verdad? Después el segundo ícono, pero Dios nos dio vida con Cristo, versículos 4 y 5, ¿no? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Tercer ícono, para mostrar su gracia. Y al final, ¿verdad?, Pablo hace un resumen, 8, 9 y 10. Conclusión de Pablo, yo le puse conclusión de Pablo. Resume los 7 versículos anteriores. En definitiva, somos salvos por gracia, dice Pablo. Pero con un sentido y con un propósito. Hermanos, por eso queremos y estamos enfrascados en este proyecto. No es un tema de recursos, no es un tema estadístico, cuantitativo. Es un tema de fe y de obediencia. Y el éxito, ¿verdad?, no está vinculado, ¿verdad?, a estas capacidades nuestras, a estos resultados muchas veces matemáticos. El éxito es el éxito que definió Jesucristo en Getsemaní. En su oración
Horas antes de ser apresado para finalmente ser crucificado, él dijo: Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ese es el éxito en el reino. Padre, cumplí con lo que tú me dijiste que debía hacer. En el reino ese es el éxito. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y no estoy hablando si te quieres casar o no te quieres casar, si quieres cambiar el auto o no quieres cambiar el auto, si quieres postular o no quieres postular. Porque esa es la visión muchas veces utilitaria que tenemos de Dios. Esto es algo distinto, diferente. Poder orar como Jesucristo. A mí me emociona. Señor, hice lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Es un llamado con propósito. Y Dios pensó que tú podías hacerlo. Y eso es lo más maravilloso. Él pensó que podíamos hacerlo. Imagínense quiénes somos y quiénes éramos. Por eso que Pablo dice, acuérdense, el propio Pablo lo decía de su vida, antes yo era, en 1 Timoteo capítulo 1, él dice, antes yo era un perseguidor de la iglesia, pero la gracia de Dios se derramó por sobre mí, dice él, ¿no? Incluso él dice, doy gracias al que me fortalece porque me consideró digno del servicio, del ministerio. Él me consideró digno. Lo más increíble de todo esto es que Dios confía en nosotros, mucho más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Son afirmaciones categóricas que reflejan, ¿verdad?, la convicción que hay en Dios del proceso de transformación que Él mismo ha hecho en nuestra vida, pero que necesariamente requieren el que tú creas, el que yo crea, pero a continuación que podamos actuar, obedecer. Por eso que es tan relevante. Y hoy en nuestra cultura y en nuestra generación hemos sido llamados nosotros, como se lo dije ahora en el verano a algunos jóvenes en el sur, ¿verdad? Y lo he repetido aquí muchas veces. No es lo mismo decir que soy un ingeniero cristiano que decir que soy un cristiano que estudió ingeniería. O un mecánico cristiano, o un cristiano que sabe de mecánica y que se perfeccionó en mecánica. Tiene que ver con la vocación. O una secretaria cristiana, o una cristiana que se capacitó en secretaría. Primero es el buey, después la carreta. Nosotros vivimos con la carreta primero y después el buey. Por eso que Pablo, ¿verdad?, está haciendo este llamado. Y nosotros hemos tomado porque creemos que el Señor nos quiere llevar este año a materializar en acciones las obras de Dios que preparó de antemano, nuestro testimonio, ¿verdad?, de Jesucristo en nosotros. Porque lo que sí tenemos claro es que no fuimos llamados para vivir de manera mística o de manera solitaria. Somos una comunidad y queremos de alguna forma desafiarlos, estimularlos a que no nos conformemos con esta práctica periódica, ¿verdad?, o esta frecuencia periódica de asistir los días domingos, si es que no hay otra cosa más importante. 24/7, ¿conocen ese concepto? Hoy día todo el mundo es 24/7. 24/7, todo el mundo es 24/7. Bueno, ok, enganchemos con el 24/7, pero en la dimensión del reino de Dios. 24/7. 24/7. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Los invito a vivir estos 28 días, ¿verdad? Allá, si usted no puede venir al templo o ayunar ese día, pero aparte, ¿verdad? Incluso si no tiene el departamento, la casa es muy pequeña, puede ser hasta en el baño. Oh, pastor. Aparte un tiempo, busque a solas. Pase tiempo con el Señor. Pase tiempo. No es lo mismo cuando decimos, no, si yo oro al Señor cuando voy colgado al Transantiago, ¿verdad? Yo estoy orando. Sí, puede ser. Pero no es el tiempo de reflexión, de meditación. Es en ese espacio de meditación que el Espíritu Santo me muestra mis errores. Es cuando el Señor te muestra que tú maltrataste a tu hija y no le dijiste o no la trataste bien. Y ese es el espacio donde el Señor
te muestra eso y te muestra que tienes que pedir perdón. No hay otro momento. Y Él va perfeccionando y nos va guiando hacia la santidad. Pero son esos espacios, es cuando yo leo la Biblia, ¿verdad? Y me emociono porque aparece algo que me edifica. Y no hago más que emocionarme. Tiempo con Él. Queremos invitarlos para hacer sus obras. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.